En esta unidad vamos a abordar centralmente la noción de género discursivo, un concepto elaborado por el teórico del lenguaje Mikhail Bakhtin y su grupo conocido como Grupo Bakhtin o Círculo Bakhtin, integrado por Valentín Voloshinov y Pavel Medvedev. Bakhtin y su grupo produjeron la mayor parte de su obra entre los años 1918 y 1929 en Rusia. Luego de esa fecha, Bakhtin sufrió el exilio impuesto por Stalin hasta mediados de 1950, cuando pudo volver a vincularse con el ámbito universitario e intelectual. Y fue por esos años, en la década de 1960, que sus obras comenzaron a traducirse y a difundirse en Occidente. El concepto de género discursivo, junto a la concepción bakhtiniana del signo lingüístico como ideológico, entre otros aportes fundamentales de este círculo de intelectuales, han tenido enorme importancia en los estudios lingüísticos y han sido retomados en otras disciplinas ligadas a la comunicación, ya que permiten comprender en gran medida el lenguaje en uso. Los estudios del grupo Bakhtin retoman la noción de signo de Saussure, pero rechazan el carácter neutro, vaciado de toda connotación afectiva, social, moral o política que el lingüista suizo le había atribuido. Del mismo modo, se oponen a la idea, también saussuriana, de que la lengua es un conjunto abstracto de signos y normas. En esta perspectiva, no puede separarse la lengua del habla, porque el habla es la que hace vivo el lenguaje y porque se cometería un error importante al separar el producto, es decir, la lengua, del trabajo que lo origina, es decir, el habla como praxis social. Según la crítica que realiza el grupo Bakhtin, al recortar la lengua como objeto de estudio, Saussure la aísla de los actos de habla, es decir, de la historia, el contexto, la lucha por el poder que culmina en el sistema lingüístico, que no es más que la norma que pudo imponerse. En este sentido, los teóricos del grupo Bakhtin polemizan con el lugar lateral en el que queda la historia y sus marcas en estos conceptos y proponen una ideologización de los términos de la lingüística. En 1929, uno de los integrantes del grupo, Valentín Voloshinov, destaca la pertinencia del marxismo y sus fundamentos para teorizar sobre el lenguaje. Afirma que todo signo es ideológico, en la medida en que no solo refleja, sino también refracta una realidad exterior a él. ¿Qué quiere decir que el signo también refracta? Significa que el signo ideológico no solo da cuenta de aquella parte del mundo que representa, sino que además puede crear en el mundo nuevos referentes que nazcan del signo. Es decir, usamos los signos para conocer y para atribuir significado a lo que nos rodea, pero también para crear otra realidad, para resignificar, para reevaluar lo ya dado. En el uso en la vida social, el signo se va cargando dinámicamente de nuevas atribuciones de sentido, de nuevas marcas ideológicas, al mismo tiempo que lleva las marcas de sus usos anteriores y convive materialmente en relación dialógica con otros signos. ¿Qué implica entonces afirmar el carácter material del signo? Para Bakhtin, el lenguaje no es un sistema abstracto, sino un fenómeno social e ideológico de carácter material. Las palabras están cargadas con la experiencia de la conciencia social del lenguaje y expresan la relación valorativa que se establece entre esa conciencia social y el mundo. Además, las palabras como signos ideológicos forman parte de la materialidad del mundo exterior. Aquí es importante señalar que para el círculo de Bakhtin, todo fenómeno sígnico e ideológico, incluido el signo lingüístico, la palabra, se da sobre la base de algún material, ya sea el sonido, el color o el movimiento corporal. Por eso, el signo, como todos los efectos que produce en el entorno social, es también un fenómeno del mundo exterior, de la experiencia externa. La filosofía del lenguaje bakhtiniana,
otorga una vital importancia a la dimensión material, ideológica, histórica y sociológica del universo de los signos, en la medida en que la explicación de los hechos del lenguaje debe darse en el marco dinámico de su existencia concreta y real, de su generación viva y de sus funciones sociales mutables y relativas. Entonces, para los teóricos del grupo Bakhtin, es en el signo donde se dirime la lucha ideológica de clases. Él es un segmento material de la realidad, la arena de la lucha de clases, el espacio donde las tensiones ideológicas tienen lugar. La historia, las personas que la hacen, dejan sus marcas en el signo, que como está vivido, pasa a ser ideológico. Todo signo es un producto histórico, cultural, está determinado por el horizonte social de una época y de un grupo social dado. Así, para Bakhtin, el lenguaje es una acción, cuyo modelo es el trabajo, que produce una plusvalía que es el significado. Hablar es participar en una lucha por la significación, en donde se replica el combate por el poder y por la apropiación de ese valor. El significado no está dado de antemano, sino que se impone en ese combate. Pensemos, por ejemplo, en la palabra cabeza. Tiene un referente objetivo, designa la parte superior del cuerpo humano, separada del tronco por el cuello. Pero esa palabra, en la Argentina, vivió y se llenó de marcas con la llegada del peronismo, cuando empezó a designarse como cabecita negra a la persona que viajaba desde el interior del país a Buenos Aires para buscar mejores condiciones de vida. La denominación sufrió matices variados que van desde la reivindicación de la clase obrera hasta su estigmatización. Otro ejemplo en el que podemos pensar es el caso de la palabra madres, que también tiene un referente objetivo: mujeres que han parido y o criado hijos e hijas. Sin embargo, como explica el historiador Luciano Alonso, en la Argentina, desde fines de la década de 1970, el término se utiliza principalmente en referencia a la organización de mujeres que reclaman por saber el destino de sus hijos e hijas detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Madres es utilizado como acortamiento de la expresión Madres de Plaza de Mayo, en el lenguaje de las agrupaciones defensoras de derechos humanos, de actores políticos, académicos y periodísticos progresistas. Las madres fueron identificadas por los sectores contestatarios con la noción de lucha y de intransigencia, tanto frente al poder dictatorial como a los posteriores intentos de dar por finalizada la revisión de los crímenes de Estado durante el período democrático. En tanto mujeres comunes y corrientes, las madres pasaron a representar, en muchos discursos, la resistencia popular contra el poder estatal. Las alusiones a las madres destacaron rápidamente la desmesura del enfrentamiento y el sostenimiento del reclamo contra todo cálculo político, como consideración positiva del epíteto de locas con el cual habían sido atacadas por voceros del régimen militar. En contraposición, para los representantes de ideologías de derecha que convalidan la represión, la descalificación del reclamo sobre el destino de sus hijos e hijas desaparecidos pasó primordialmente por acusarlas de ser madres de terroristas, incitar al odio y constituir organismos colaterales a los partidos políticos u organizaciones armadas. Si bien las madres aparecían asociadas a la exigencia de memoria, verdad y justicia respecto de los crímenes de Estado, más tarde, en diversos momentos de las décadas de 1990 y 2000, surgieron grupos de madres y padres de víctimas de la violencia delincuencial o familiar, de accidentes de tránsito, de abusos y explotación sexual. En la ciudad de Buenos Aires logró continuidad la asociación civil Madres del Dolor, formada en 2004. En el tratamiento periodístico de esas experiencias se presentó asiduamente una visión del sufrimiento familiar que era deudora de los tópicos relativos a la experiencia de Madres de Plaza de Mayo.
Pensemos un último ejemplo, el caso de la palabra ajuste. Ajuste significa, en términos generales, adaptar una cosa a otra. Se trata de una descripción objetiva de una acción, sin ninguna carga valorativa, que apunta al acomodamiento entre dos variables determinadas. Pero como explica el economista Ricardo Aronskin, en las últimas décadas, en la Argentina y en Latinoamérica, el término ajuste pasó a designar sistemáticamente la reducción de determinadas magnitudes económicas, por lo general relacionadas con el gasto público, la inversión, el nivel de actividad, el consumo, el empleo y el salario real. La voz ajuste es una reducción de la frase ajuste económico y se empleó como sinónimo de recorte. En América Latina, la palabra ajuste empezó a ser usada a partir de la década de 1980 para aludir a un tipo de políticas económicas novedoso para ese entonces, a raíz de un cambio en el paradigma económico-ideológico internacional. En ese sentido, la emergente corriente ideológica neoliberal se mostró sumamente hostil a toda intervención del Estado en la dinámica económica y bregó por la reducción tanto del gasto público como de los impuestos cobrados a los sectores empresariales. El paradigma del Estado pequeño fue presentado como una alternativa que estimularía la actividad. En el caso argentino y latinoamericano, además, el ajuste económico fue promovido para adecuar la estructura del gasto público al pago de compromisos externos derivados del endeudamiento público y privado asumido desde 1976. El fracaso de los planes de ajuste, tanto en el sentido de resolver el problema del endeudamiento como para permitir recuperar el crecimiento y mejorar el bienestar social, llevó a un fuerte cuestionamiento del paradigma del ajuste y, por supuesto, a un cambio en la significación del término ajuste en toda la región latinoamericana luego de la década de 1990 y en Argentina muy especialmente en la crisis del 2001. A partir de estos ejemplos podemos entender por qué Voloshinov destaca la importancia de la palabra como objeto fundamental en el estudio de las ideologías. Las leyes de la refracción ideológica de la existencia en los signos y en la conciencia, sus formas y mecanismos, deben estudiarse ante todo en la materialidad de la palabra, en su devenir histórico.